Un saludo a todos los salvadoreños, a las comunidades salvadoreños que forman parte de la diáspora, una de las diásporas más importantes a nivel planetario. Entonces, para todos los salvadoreños y las salvadoreñas, un saludo muy fraternal desde acá, su país que no los olvida, y sabemos que ustedes tampoco olvidan a su país. Un saludo a todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional seguimos con la utopía de construir una sociedad más justa, de construir una lógica política distinta, de hacer del país un lugar del cual todos y todas nos sintamos orgullosos. Para todos, mis saludos y mis mejores deseos de que se encuentren muy bien de salud junto a su familia. El Salvador continúa en medio de la vorágine de la pandemia, una vorágine, una hojarasca, para decirlo en términos de García Márquez, una hojarasca que está contaminada con la acción política. Entonces lo que vemos son realidades o hechos realmente paradójicos. Vemos políticos tratando de sacar su raja en función de conservar o renovar el cargo que tienen como diputado, por ejemplo, o como alcalde. Y por el otro lado vemos una serie de acciones que tratan de minimizar de alguna forma estos efectos, no solo sanitarios, sino también económicos, sociales y culturales que la pandemia nos está ocasionando. Entonces, El Salvador está en medio de esa hojarasca. Una hojarasca, como digo, que hace más difícil no solo interpretar la realidad, sino que tratar de readecuarnos a esa realidad. Sin embargo, las situaciones son tal cuales son. Ningún individuo construye su realidad a partir de los hechos tal como los quisiera, sino que a partir de circunstancias que le son heredadas. En estos últimos días hemos tenido una serie de hechos que hay que ver muy bien o que hay que reflexionar sobre ellos. Uno es el asesinato de un sindicalista. Si fuera el asesinato en términos de lo que comúnmente conocemos delincuencia, pues sería, por supuesto, un hecho lamentable, pero si el asesinato de este sindicalista es precisamente motivado por su papel como sindicalista o motivado por cuestiones políticas o electorales, entonces estaríamos ante un hecho realmente oscuro. Estaríamos ante un hecho sobre el cual hay que reflexionar y hay que detenernos. Espero que no sea esa la situación en este momento, porque de ser así, es decir, si el asesinato tiene que ver precisamente con su trabajo de sindicalista, independientemente de si estamos de acuerdo o no con el tipo de sindicalismo que El Salvador tiene, independientemente de eso, no podemos permitirnos como sociedad que ese sea el inicio de ajusticiamientos que tienen que ver con cuestiones de carácter político e ideológico. En todo caso, hay que ver por dónde se van las investigaciones, pero es un dato que hay que señalar porque hay que tenerlo presente. El otro hecho es que continúa el enfrentamiento o la guerra de posiciones, como le he dado en llamar, entre la Asamblea Legislativa junto con la Sala de lo Constitucional y el órgano ejecutivo. Continúa esa guerra de posiciones porque estamos precisamente en el inicio de lo que se conoce como el periodo preelectoral, una guerra de posiciones en la cual por el lado de los diputados y de los alcaldes, pues ellos quieren obviamente refrendar sus cargos, y por el lado de el órgano ejecutivo, lo que vemos es que quiere realizar su labor precisamente como órgano ejecutivo. En todo caso, esa guerra de posiciones continúa, y en medio de ese enfrentamiento, la población civil. En medio de ese enfrentamiento, todos los salvadoreños que tratamos de evadir todos los peligros que no solo son generados por el virus, sino que también de evadir todos los peligros que son generados por una sociedad que, para decirlo en términos catastróficos,
la sociedad que hemos heredado es una sociedad casi que no apta para el consumo humano. Sin embargo, como digo, en medio de ese enfrentamiento está la población civil y esperamos que se decante una solución para cualquiera de los tres lados, que al final solo son dos lados, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y por el otro lado también tenemos el papel imperial que está jugando la Sala de lo Constitucional. En los últimos días hemos conocido del fallo dado por los magistrados de la Sala, en el cual afirman que las fases de la reapertura económica son inconstitucionales porque violan los derechos el derecho a la libertad de movilidad y violan el derecho económico al trabajo. Ese es el argumento jurídico dado por los magistrados para declarar como inconstitucionales las fases económicas. Sin embargo, lo que encontramos nosotros cuando hacemos un análisis de ese fallo son una serie de inconsistencias. Es evidente que el soporte fundamental de los derechos humanos es precisamente el ser humano, un ser humano que debe estar vivo para poder ejercer sus derechos. Entonces, cualquier acción que vaya en función de garantizar la vida colectiva es evidente que no está atentando contra los derechos humanos. Estamos hablando nada más de una serie de medidas que fueron adoptadas por casi todos los países del mundo para tratar de salir lo mejor librados de esta pandemia. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que son los caballeros templarios del capital, han declarado como inconstitucional esas fases, las fases de la reapertura económica. Entonces, lo que están haciendo con eso es dando la estocada final a todo lo que han venido haciendo anteriormente. El mal o el daño ya está consumado. Una cuarentena que inició bastante estricta, digamos, una cuarentena que mantuvo el nivel de contagio aceptable o bajo, todo eso se fue por la borda con las distintas posiciones, con los distintos fallos que ha venido dando la Sala de lo Constitucional. Eso generó confusión en la población, eso generó una serie de comportamientos colectivos que aceleraron la reproducción del contagio, la reproducción del virus, y entonces la estocada final la da la Sala de lo Constitucional al decir que las fases de la reapertura económica son inconstitucionales. Y, como digo, el alegato principal que hacen es el hecho de que viola la libertad a la movilidad y viola la libertad económica también, la libertad al trabajo. Ahora, si eso es así, si no se puede violar de ninguna forma, ni siquiera para proteger la vida, no se puede violar la movilidad, entonces vamos a decir que, siendo consecuentes con ese planteamiento, con esa hermenéutica de la Sala de lo Constitucional, entonces a mí no me podrían multar por ir en contrasentido, porque estarían violando mi derecho a la movilidad. A mí no me podrían prohibir, por ejemplo, bañarme en las playas que están frente a los hoteles privados o a los hoteles de lujo, porque esas playas y ese mar pertenece a todos los salvadoreños. No podría o sería inconstitucional que unas familias de una residencial cierren sus pasajes o cierren sus calles para convertirlos en pasajes privados, porque estarían violando mi libertad a la movilidad. No me podrían poner una multa por no usar cinturón de seguridad cuando manejo un vehículo, porque estarían violando mi libertad o mi deseo de morirme cuando me dé la gana, o de no usar un cinturón de seguridad porque simple y sencillamente no quiero usarlo. También sería inconstitucional negarle el acceso a la Universidad de El Salvador a todos los estudiantes, poniendo como un instrumento violatorio de ese derecho la nota que se sacan en el examen de admisión. O sea, esta sala
de lo constitucional, es evidente que está cumpliendo su papel como gendarme o como caballeros templarios del capital y están protegiendo todo lo que son los intereses mercantilistas. Ahora, pueden hacer eso sin tener ningún tipo de mea culpa porque ellos al final tratan de librarse de toda responsabilidad porque dicen, bueno, que la Asamblea y el Ejecutivo se pongan de acuerdo y hagan o formulen o dictaminen, etcétera. Pero en realidad quienes están ejerciendo el gobierno entonces son ellos. Pero en realidad quienes cargan o quienes van a cargar con los resultados negativos que puedan venirse no son ellos, sino que van a ser en este caso los diputados o el órgano ejecutivo. Resulta interesante que la Sala de lo Constitucional en este fallo último que ha dado no mencione por ningún lado las acciones que están llevando a cabo muchos alcaldes y que tienen que ver con cierres de mercados, cierres de calles, etcétera. Los alcaldes lo están haciendo porque de alguna forma están tratando de proteger a la población de su municipio. Es evidente que ese papel de la Sala de lo Constitucional no solo es patético, sino que es perverso. Pareciera ser que los fallos que ha estado emitiendo tienen el vicio de la incomprensión de la movilidad de la realidad, es decir, los magistrados de la sala parecen desconocer que la realidad se mueve mucho más rápido que las leyes. Los fallos o las sentencias de la sala parecen estar fundados en la creencia de que la realidad se somete a la norma jurídica y no la norma jurídica a la realidad. Las sentencias o las distintas sentencias dadas por los magistrados de la sala tienen el síndrome del Papa Paulo V, que fue el Papa que mandó a enjuiciar a Galileo Galilei y que murió creyendo que el universo se movía alrededor de la Tierra. Ese tipo de fallos o ese tipo de vicios o de síndromes tienen todas las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional. Ahora, nosotros comprendemos que son fallos dados no solo desde la posición jurídica, sino que son fallos de carácter político y son fallos también de carácter electoral, ¿no? En todo caso, eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, es el momento de reflexionar sobre lo que viene. Es el momento de reflexionar sobre esa nueva normalidad que han dado en llamar a algunos y que al final nosotros creemos que no es una nueva normalidad, ¿no? Porque eso significaría entonces que todo lo que se hacía antes estaba bien y que ahora se va a hacer de distinta forma. En realidad, deberíamos hablar de la nueva anormalidad que tenemos enfrente. Una nueva anormalidad que va a estar fundada en mayores niveles de exclusión social. Muchos jóvenes o muchas personas van a ser excluidas del mundo laboral por no tener computadora o no tener capacidad para poder conectarse. Muchos jóvenes estudiantes van a ver frustrado su derecho a la educación simple y sencillamente porque no cuentan con el equipo tecnológico ni cuentan con el dinero para pagar los paquetes y por lo tanto les son violados o les es violado su derecho a la educación. Seguramente estos jóvenes, muchos de ellos van a buscar la solución más rápida que como país hemos tenido siempre, ¿no? Y es emigrar hacia lo que se ha dado en llamar el sueño americano. Entonces, más que hablar de la nueva normalidad que nos espera, hay que hablar de la nueva anormalidad que tenemos enfrente y que de alguna forma debemos resolvernos. En todo caso, nuestro compromiso como parte de esta población es hacer las denuncias pertinentes o hacer los llamados pertinentes para no permitir que la pandemia se cobre la vida, sobre todo de la población más vulnerable, sino que también se cobre los costos en términos educativos, en términos de trabajo, etcétera, precisamente con esos mismos sectores, ¿no? Los sectores más vulnerables. Esperamos que eso no suceda, ¿no? Cuando se dio la pandemia de la gripe española en 1918, entre 1918, 19 y 20, cuando las poblaciones
salieron de las cuarentenas, lo que hicieron fue precisamente lo que vemos que muchos están haciendo ahorita. Salieron corriendo hacia las playas, los parques, los centros donde se conglomera a muchas personas, ¿no? Salieron a repetir todos los usos y hábitos que les habían sido prohibidos durante la pandemia porque eran puntos de contagio. Y aquí hay que decir algo, ¿no? La cultura pesa, y la cultura pesa mucho cuando estamos hablando sobre todo de las relaciones sociales. Muchos podemos comprender, sobre todo en América Latina, que por un momento debemos confinarnos o que por un momento debemos mantener cierto distanciamiento social, pero la cultura pesa tanto en nuestros países que al final ese tipo de medidas sanitarias van siendo olvidadas y las poblaciones se van haciendo inmunes en términos colectivos. Esperamos que más adelante, cuando esto de alguna forma se normalice, la gente pueda nuevamente saludarse como se saludaba, cercanos, íntimos, de abrazos, de besos. Nos vamos a dar cuenta que las relaciones sociales están fundadas precisamente en los besos, están fundadas en la cercanía. Ciertamente vamos a toparnos el día después de la peste con una situación económica precaria, pero sobre todo precaria para los que ya estaban en condiciones bastante vulnerables. Sin embargo, como digo, esa es la realidad que hemos heredado y hay lecciones que debemos aprender y debemos saber capitalizar. Si no queremos caer nuevamente en situaciones como las que hemos vivido. Quizá para mencionar rápidamente algunas lecciones podríamos decir que la vigilancia, una de las lecciones es que hay que mantener una vigilancia continua y rigurosa sobre todos los hechos sanitarios que se vayan dando. Debemos tener presente que solo la vigilancia rigurosa nos permite actuar de forma anticipada y evitar una serie de situaciones que más adelante se lamentan. Otra lección que debemos aprender es que la salud pública y la educación son inversiones estratégicas para no sufrir de forma tan apabullante los efectos de una pandemia como esta. Significa entonces, como lección aprendida, que estos países deberían invertir muchísimo más en salud pública y en educación. Otra cosa que debemos aprender o que debemos tomar como lección es lo que se conoce como el reconocimiento de los factores demográficos. Hay que tener un seguimiento muy riguroso de los grupos de edad de las poblaciones para determinar por qué unos son más vulnerables que otros. Y muchas veces nos daremos cuenta que son más vulnerables no por cuestiones de carácter biológico, sino que por cuestiones de carácter cultural. Otra lección es que no podemos dejar en las manos de políticos como los que tenemos la sociedad. Si nosotros seguimos dejando en manos de políticos como los que tenemos esta sociedad, lo más seguro es que estemos condenados al fracaso, porque han demostrado hasta la saciedad estos políticos que el único interés que tienen en mente es el que está en su bolsillo.